Hay elementos que se dicen aquí en una clase en vivo que son muy importantes, que son valiosas para el momento en que ustedes hagan su ensayo. Además, en estas clases en vivo se genera un poco la base de los fundamentos teóricos que tienen que tomarse en consideración para articular plenamente, con toda lógica, los razonamientos que nosotros vamos planteando. Por ejemplo, la clase pasada yo les decía que la realidad humana no tiene una consistencia basada en la evolución natural. Tiene una consistencia de otra naturaleza. Se integra y evoluciona históricamente. Y esto es muy importante plantearlo. O sea, distinguir la naturaleza de la cultura y de la historia humana. Porque de otra manera, nosotros pensamos que evolucionamos en una línea en respuesta a las presiones atmosféricas, por los cambios del clima y el medio ambiente, por supuesto que inciden en la evolución de la sociedad y tienen una incidencia muy importante, pero el ser humano ha creado una sociedad orgánica que tiene elementos que le permiten mediatizar, transformar esa presión de los factores ambientales y naturales para ponerlo a sus órdenes. Ahí el concepto de necesidad tiene un valor importantísimo. Aquí nosotros pensamos que las necesidades se limitan simple y llanamente a las necesidades biológicas, beber, comer, dormir, pero no, las necesidades del ser humano son de otro orden. Claro que como un ser vivo necesitamos sustentarnos, ¿sí? Alimentándonos, ingiriendo agua y descansando para recobrar nuestras fuerzas, porque somos animales en este sentido básico, pero no es lo que nos define como especie. Lo que nos define como especie son las relaciones sociales que se dan en los contextos institucionales que terminan configurando una conciencia, que va articulando una conducta colectiva. Y en este elemento, ¿sí?, de la conducta, la conciencia y las relaciones sociales, los seres humanos mismos van desatando las fuerzas que le permiten a la sociedad evolucionar. Ojo, porque tenemos mucho la terca costumbre de enfatizar en el aspecto más evidente de la evolución de la creatividad y las capacidades intelectuales humanas. La técnica y la ciencia, sí, nos permiten medir cómo vamos evolucionando de una época a otra y cómo se integran grandes diferencias entre una sociedad y otra. Las sociedades avanzadas, decimos, las sociedades en desarrollo o las sociedades atrasadas. Pero los cambios socioculturales se dan en muy distintos aspectos. El intelectual, ¿sí? Y también en el plano de las costumbres, que son difíciles de medir en términos de la técnica y la ciencia, según ha impuesto el modelo Occidente, el modelo del desarrollo industrial, técnico y científico. Ojo, porque, como les decía la clase pasada, es esa terca preconización de la evolución técnica, científica y empresarial la que ha puesto de rodillas al mundo entero con esta pandemia. O sea, en la medida en que la demanda excesiva de materias primas obliga a la industria, sobre todo a la industria minera, a destruir más bosques, a penetrar más en las regiones vírgenes, las pocas que quedan en el mundo, pues nos vamos a encontrar con formas de parásitas de vida y virus que van a entrar en contacto y que van a generar este tipo de desenlaces. Rápidamente los seres humanos
nos persignamos y estamos condenados porque hemos entrado en contacto con un virus, coronavirus. Pues no, lo que hicimos es inmediatamente mediatizarlos por medio de los laboratorios científicos, buscando atenuar las consecuencias virales y desarrollando una vacuna. El ser humano hace eso continuamente, transforma la naturaleza y la pone a la medida de sus necesidades. Entonces, cuando nosotros estamos definiendo la realidad social humana, debemos de hacer ese distingo muy claro. No solamente para jactarnos, que eso es lo que nos ha condenado. No, sobre todo para atenuar las capacidades de transformación de la naturaleza por las obvias consecuencias. Y lo señalamos la clase pasada. Ojo, porque ahí nace una cuestión ética por excelencia del mundo de la sociedad, del mundo que la sociedad hiperdesarrollada ha generado. Ojo, la cuestión ética fundamental es, ¿puedo? Sí, sí puedo, pero ¿debo? Entonces, ahí nace una cuestión que implica la coexistencia de todas las especies, el derecho que tienen todas las formas de vida a prevalecer y la responsabilidad ética que tiene el ser humano para conservar los nichos ecológicos, los ecosistemas y los climas a escala planetaria. Pero la necesidad de crecimiento, de desarrollo que tiene la sociedad capitalista entra en contradicción con ese principio ético. Cada vez que nosotros vemos estadísticas de crecimiento, de expansión de la economía, caemos de rodillas, gracias, decimos, qué bueno, va a haber más empleos, los ingresos van a mejorar. Las estadísticas macroeconómicas inciden, por supuesto, en los niveles de inversión y la generación de puestos de trabajo. Pero detrás de esa realidad, de ese principio economicista del desarrollo de la sociedad, debemos de entender que hay una fuerza destructiva de la naturaleza increíble. Podríamos plantearlo de manera simplista, aritmética, que por cada punto porcentual de crecimiento del PIB, tenemos un punto porcentual de menos bosques, menos aguas limpias. O sea, que por cada 1% del PIB de crecimiento tenemos un menos punto por ciento de bosques. Por decirlo de forma burda, el crecimiento económico ha implicado tercamente la destrucción de la naturaleza. Entonces, esta cuestión nos pone en el dilema que señalamos la clase anterior. Ojo, porque los protagonistas de esos grandes cambios, quienes asumen las decisiones y emprenden los procesos de crecimiento y expansión de la economía, son los técnicos capacitados en los espacios escolares que hemos diseñado. No se puede cerrar las escuelas, ¿eh? No se puede desmontar este proceso, porque es el proceso que asegura la existencia misma de la sociedad. La cuestión es que la orientación es autodestructiva. Tenemos que apostar por crear nuevos caminos de crecimiento que impliquen el bienestar y que impliquen la propia sobrevivencia del ser humano y de todas las formas de vida. Yo creo que ahí avanzó mucho este país del Cono Sur que se llama Bolivia. En un momento determinado de su historia política, muy reciente por cierto, empieza esto con la privatización del agua de Bolivia. Bolivia es una de las regiones, de los países del planeta que más agua poseen. Ahí llueve constantemente por las alturas, por el relieve y por la posición del país en el planeta. Se concentra mucha agua en Bolivia. Pues resulta que
Bolivia, como antes tenía un gobierno indigno, impopular, que basaba sus políticas en la privatización constante de todos los recursos para mantener a una casta política parásita, privatizaron el agua. Y entonces la empresa internacional Aguas de Barcelona, en un papel indigno de las empresas españolas, acaparó el agua, se adueñó del agua boliviana. La gente con necesidades encuentra mil ardides para hacerse de los recursos. Uno de esos ardides, pues, es el crimen, es el robo, es el hurto. Se asocia de formas criminales la población para salir adelante. Hay que ver sociológicamente la violencia en este punto. ¿Qué hicieron los bolivianos? Pues ingenuamente subieron cubetas al techo de su casa. Dijeron, bueno, pues el agua entubada, pues ahí está el abuso consumado. Las lluvias que caen generosamente en Bolivia, pues las captamos en cubetas, en bidones. ¿Y qué pasa? Que la policía boliviana fue a las casas a romper las cubetas y a detener a la gente, porque resulta que en el contrato de privatización estaba estipulada también la privatización del agua de lluvia. Toda el agua, la superficial y la subterránea, era propiedad de la empresa española, Aguas de Barcelona. Ojo, porque lo mismo intentaron hacer en México. Se privatiza petróleos mexicanos y se intenta privatizar la energía eléctrica, y en Puebla se privatizó el agua de manos de unos pícaros. Por eso les decía la clase pasada que es muy importante que votamos. Los bolivianos tuvieron que plantarse en pie de lucha, en rebeldía, y no solamente no pagar el agua, sino tomar por asalto la empresa Aguas de Barcelona y romperlo todo, ponerlo patas arriba. Los dueños de la empresa, los accionistas, los administradores tuvieron que salir por el techo de la empresa en un helicóptero. Ese mismo día se acabó el contrato, porque ese mismo día tumbaron al gobierno boliviano. ¿Quién llegó a la presidencia de Bolivia encabezando ese movimiento? Pues el señor Evo Morales. Lo primero que hace es renacionalizar el agua, que es una política abusiva en contra de la gente, pero también en contra de la vida. Es absurdo privatizar el agua. Es una de las funciones, una de las dependencias que articulan y permiten que el tejido social no se deteriore y que tenga sentido la unidad social. Bueno, pues en este afán de mercantilizarlo todo que tiene el gran capital amparado en este modelo capitalista neoliberal, pues resulta que si pudieran privatizar el agua y dárnoslo con un chorrito, con una manguera metida en la nariz y cobrarnos por eso, lo harían sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque mercantilizan el espacio social, mercantilizan los alimentos, mercantilizan todos los servicios. Ya vimos que mercantilizan el agua. Bueno, la cuestión está en que quienes participan en el diseño de ese tipo de matrices ideológicas que le dan sentido, articulan y orientan la acción social, pues son intelectuales surgidos de la escuela. La escuela como entidad, como sistema de reproducción, de reflexión, pero que garantiza en alguna medida la reproducción social, o sea, ese elemento, ese sustrato conservador que tiene la educación, tiene que ser revisado. Y les dije la clase pasada también, va a ser revisado por padres
y por maestros, pero también tiene que ser revisado de manera colectiva, de forma más amplia, porque los sistemas educativos, por supuesto, que derivan con toda coherencia del proyecto de nación que tenemos. Queremos seguirnos desarrollando por el camino que ha planteado el capitalismo neoliberal. Vamos a tener sujetos que de manera coherente se integren en esa sociedad con los elementos intelectuales y morales para que se integren plenamente como sujetos productivos. Por eso el señor Ulrich Beck, cuando trata de definir nuestra sociedad, la sociedad del riesgo, le llama, bautiza todo esto como la administración de la irresponsabilidad. Es administrar la irresponsabilidad. Nos jactamos, ¿no?, de tener un control, de tener una evaluación continua, de tener las capacidades para ir articulando plenamente todos los elementos cuando el planeta está desquiciado. Entonces le llama a eso la administración de la irresponsabilidad. Claro que si somos menos fuertes en nuestro juicio, hay muchas cosas de las cuales jactarnos en términos de la evolución y las capacidades intelectuales del ser humano. Lo que pasa es que no aparecen solas, desnudas, ¿no? Se integran culturalmente con otros elementos, dando una imagen muy abigarrada, muy compleja acerca de lo que es el ser humano. El científico racional que toma de manera objetiva los datos y llega a conclusiones completamente eficaces, eficientes, infalibles. Bueno, pues se da en un contexto donde participan muchos otros ingredientes, como son los intereses económicos, los intereses de grupos políticos, los intereses de grupos sociales que tienen privilegios. La ciencia tiene que abrirse camino por en medio de un camino muy sinuoso, porque la sociedad humana tiene ese carácter abigarrado. Ojo, cuando nosotros decimos el día presente, el día de hoy, los elementos contemporáneos que van definiendo la realidad, tenemos que definirla en términos de resistencias. O sea, en nuestra época coexisten muchas épocas. En nuestra mente incluso existen ciertos sustratos definidos por el conocimiento científico, pero subyacen elementos propios del atraso cultural. En nuestra mente también existen elementos medievales, arcaicos, atrasados. Pese a que vivimos en el siglo XXI, en muchas dimensiones, nuestra mente opera todavía en el siglo XX. Todavía hay sedimentos en la cultura que nos llevarían a la Edad Media, porque no pensamos racionalmente el mundo. Coexisten épocas en nuestra mente y en la cultura. Entonces, cuando nosotros pensamos en la ciencia y nos jactamos, tenemos que detener un poquito nuestros impulsos, nuestro orgullo, para darnos cuenta que la realidad no está definida de modo racional, que no actuamos los seres humanos de modo racional. Y quienes deciden, quienes llevan las riendas del país y del mundo entero, tampoco actúan de modo racional. Tienen intereses mezquinos, intereses de grupos, privilegios que defender. Y en muchas ocasiones se juegan hasta el pellejo si no los defienden. Y defender esos intereses muchas veces implica ir a contracorriente del interés general de la humanidad. La guerra como comercio, la guerra como negocio, la industria de la guerra boyante,
como uno de los mayores ingresos nacionales, de los ingresos soberanos de los países que desarrollan armas, son la prueba patente de que el ser humano no actúa racionalmente y de que muchas veces en defensa de intereses particulares y de grupo se actúa atentando contra el interés general. ¿Cómo es posible que interese más aumentar los dígitos de una cartera bancaria que respetar la vida de los niños en Siria? Explíqueme de manera racional cómo es más importante que Francia siga exportando sus armas a Emiratos Árabes Unidos para seguir agrediendo a los niños yemeníes. Sarkozy le dice a los franceses, vamos muy bien en la economía, vamos creciendo. Y gran parte o buena parte de los ingresos fiscales que tiene Europa, que tiene Francia, están basados en la venta de armas, que le permiten a Arabia Saudita seguir inmiscuyéndose groseramente en los países vecinos. Tienen al menos un lustro asesinando yemeníes para imponer a un gobernante títere. Y el gobierno francés encantado de la vida, porque eso significa más ingresos para su país. ¿Cómo es posible poner en la balanza una cuenta bancaria y la vida de los niños? Porque la guerra es el acto más brutal en contra de la vida y el orden que puedes imaginarte. Y en la destrucción del orden y de la vida, quienes más sufren son los más débiles. Y qué duda cabe que los niños y las niñas yemeníes son quienes han sufrido y han llevado la carga horrenda de una guerra absurda sustentada por las armas europeas, inglesas, estadounidenses, francesas, italianas y españolas. Ojo, son los países más avanzados del mundo, según los parámetros que ellos han impuesto en la cultura y en nuestra mente. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir profundizando la ruta del crecimiento que ellos han planteado, estos países civilizados. Y le corresponde a la escuela cuestionarse eso, por supuesto. Porque sus lores, sus presidentes, sus legisladores salieron de sus escuelas. No sé si harían lo mismo si tuvieran enfrente a su maestra, ¿no? Quizás su maestra se avergonzaría de ellos. Pero la cuestión está que en el seno, en la matriz del sistema educativo se han formado la mente de esas personas. Estas empresas que participan activamente en los ingresos, en los pronósticos de liquidez, de rendimiento de las empresas de armas, son las que nosotros usamos cotidianamente. Se conocen, están emparentados. Jeff Bezos, dueño de Amazon, tiene intereses en la industria de las armas. Nosotros constantemente compramos con ellos. Nosotros les damos nuestro dinero. No son capitales extraños que se encuentren muy lejos y que nosotros no tengamos ninguna relación con ellos. Nos gusta mucho pensar en esa distancia porque no nos gusta pensar en la responsabilidad. Pero la cuestión está en que las empresas, los consorcios, los conglomerados que participan de esos rendimientos en el mercado de las armas están muy cerca de nosotros. Son los ricos, los 1.000 millonarios que se encuentran en cada país. Son las grandes fortunas que nosotros podemos registrar desde Tierra de Fuego, en la Patagonia, hasta el extremo norte y de este a oeste,
Todos los países tienen su pequeña casta que participan activamente y que hacen sus negocios y que basan sus negocios y aseguran sus rendimientos con el dinero que genera la sociedad. ¿A poco creen que Carlos Slim invierte su dinero cuando va a expandir sus empresas? ¿Grupo Carso usa su propio dinero para invertir? No, usa nuestro dinero. ¿Cómo es eso? Pues porque hay un esquema preferencial que le permite acceder al crédito, un crédito con tasas de interés preferente, pero el dinero, la fuente del dinero de la que toma ese crédito son los ahorros de todos los trabajadores mexicanos. Y dice, ah, caray, entonces yo debo de tener una parte del rendimiento ese. No, no, de ninguna manera. Él toma el dinero, él invierte y asegura el crecimiento de su empresa y lo que hace es generar puestos de trabajo, donde paga una miseria. Entonces, ojo, así funciona Carlos Slim y así funcionan los Jeff Bezos de todo el mundo y los Mark Zuckerberg de todo el mundo. No usan su dinero, usan los fondos de pensión, los fondos de ahorro de los trabajadores. No arriesgan su capital. Y ellos toman el dinero y dicen, ¿qué mercado es el más jugoso? La guerra o los fármacos. Entonces, poco a poco van poniendo su capital allí donde se aseguran rendimientos. Y donde se aseguran rendimientos es en los países como Bolivia, donde todo se privatiza, hasta el agua, y donde se aseguran salarios de hambre, como en México, que es uno de los países de la región donde menos se paga sueldo. Se paga más sueldo en Panamá que en México. Entonces, caray, déjame agarro de algo. ¿Cómo van a pagar más en Canadá que en México? Pero si en Panamá, con todo el respeto y lo hermoso que es este país, tienen un canal. Tienen un canal. ¿Con qué otro recurso cuenta Panamá? México es un país enorme en extensión, de una riqueza inaudita de recursos naturales, con capacidades humanas, sus recursos humanos, porque sus universidades, su sistema educativo es envidiable en la región. ¿Por qué pagan más en Argentina, en Panamá, en El Salvador que en México? Bueno, porque el modelo neoliberal, en el largo periodo en que se ha impuesto en México, por más de 3 décadas, planteaba que para asegurar la creación de puestos de trabajo se necesitaba asegurar el rendimiento de los inversionistas. Y eso implica congelar el salario del mexicano. Desde la década de los 80, el salario del mexicano, del trabajador mexicano, está congelado. El poder adquisitivo del mexicano es deplorable. Siempre creciendo por abajo de la inflación. Por eso nosotros vemos que con el mismo dinero podemos comprar menos. Con el mismo dinero compramos menos, continuamente. Desde la década de los 80, vayan sumando. Es simple aritmética. Ojo con esto, porque las capacidades que no desarrollas en este momento, vas frustrándolas, no puedes recuperarlas. ¿Cuántas generaciones de universitarios, de técnicos, de médicos, de ingenieros vas frustrando y los vas empobreciendo y vas deteriorando sus capacidades para el ahorro y la inversión personal? No es un asunto que puedas echar abajo de un tapete y ocultarlo. Estás deteriorando las bases productivas de una nación, asegurando los rendimientos de los grandes capitales.
y presentándolo como todo un éxito. Es un asunto muy delicado, ¿no? Tenemos escasos minutos, pero ya saben, yo volvería a hacerles la invitación rapidito y continuamos con la exposición. Todo comenzó al decirles que vamos a darle todo su peso a las clases, pero a los compañeros que no puedan entrar, por supuesto, los vamos a considerar, porque fuera de Culiacán, la infraestructura de comunicación de Internet es lamentable. En Culiacán también. Lo que pasa es que fuera es peor, ¿no? Lo que pasa es que fuera de la ciudad es peor, ¿no? Sí, María. Es que hay muchos compañeros que están diciendo que no se pueden conectar. No se escucha. ¿Puede encender el micrófono? Pues está encendido, según yo. ¿No me escuchan? Sí. Me dicen que no pueden entrar. ¿La escuchan los demás? No sé. Creo que soy yo la que no la escucha. Sí se escucha, yo sí la escucho. Sí se registra su voz. Yo también escucho, maestro. Yo escucho bien. Pues díganle ustedes, compañeros, de que los demás no han podido entrar, que la rechaza. Mire, lo que pasa, ¿qué creo yo? Que como usted tiene los auriculares con un micrófono integrado, creo que en la computadora no tiene definida la entrada del micrófono. ¿Los demás lo escuchan? Si me ayudan Sí, con yo eso, sí lo escucho, no, claro. yo Sí. no lo escucho. Escucha, maestro. Nosotros sí le escuchamos. Sí lo escuchamos, sí. Sí, sí se escucha, maestro. Sí, yo también escucho. Yo también. Qué extraño. Yo también escucho bien. Ahorita que nos volvamos a conectar, voy a tratar de... María, ¿usted sí me escucha? Bueno, qué protagonista he sido. No, no. Qué barbaridad, he monopolizado la voz aquí. Sí, sí, sí lo escucho. ¿Por qué no la escucho a usted? Está... No tengo silenciado a nadie, que yo sepa. A ver, inténtelo ahora. Ahí me escuchan. Nosotros sí lo Ya la escuché. Adelante. ¿Ahora no me escuchan? Sí, yo sí lo escucho. Yo ya la escucho también ahora, ¿eh? Bueno. Dígame lo Pues que... no sé qué le moví. No, es que muchos compañeros estaban diciendo que no podían entrar con usted a la clase, lo rechazaba la invitación. Todavía ahorita tuve que invitar a admitir a 3 compañeros, ¿eh? Lo que pasa es que cuando ya me agarro a disertar, ya pierdo completamente de vista eso, me perdonan. Mire, todo esto ha sido un preámbulo, ¿no? Todo esto ha sido un preámbulo. La cuestión está en que quiero decirles que con toda claridad comprendo la situación de los demás compañeros. Si unos entran, van a tomar toda esta información para el ensayo. Se les va a facilitar mucho. Van a tomar toda esta información, van a decir, ¿qué es la escuela en todo este universo de cosas? Reformarla. Pero ¿reformarla para qué? ¿En qué sentido? Evaluarla. Qué bien está. Bien en referencia a qué valor, a qué tabla de medida. ¿Cuál es el patrón con el cual vamos a medir la eficiencia de la escuela? Ojo, ¿no? Porque la escuela está atrapada en su contexto. Podemos pedirle muchas cosas a la escuela, hay que exigirle muchas cosas a la escuela, pero hay que entender que el contexto sociohistórico termina imponiéndole determinadas presiones que limitan las ambiciones de los pedagogos. Los pedagogos
que han trascendido en la historia siempre han pensado que la escuela tiene que formar sujetos creativos, sujetos libres y críticos, que entiendan perfectamente bien que el ser humano construye su realidad. Por eso la escuela tiene que formar sujetos con una conciencia política muy aguda. Pero imagínense qué piensa el poder impuesto. ¿Qué piensa el político que tiene el poder? No quiere una escuela así. Dice, no, ¿cómo voy a querer yo una escuela de donde salgan personas críticas, creativas, que tengan una conciencia política muy aguda y que asuman que ellos son los constructores de la realidad colectiva? No, pues van a animar a otra gente que transforme la realidad. Imagínense que nosotros, con base en lo que estamos viviendo, que nos tiene secuestrados, nos tiene bajo arresto domiciliario. Yo tengo 5 meses que no salgo. Entonces digo, bueno, imagínense que esta circunstancia nos llevaran a reclamar como sociedad un bienestar, unos servicios médicos de excelencia, alimentos sanos, orgánicos, y que pensáramos todos que no hay cosa más importante que el bienestar y la dignidad de las personas. Sería un verdadero peligro que obligáramos al Estado mexicano